Hola a todos, soy Boris, el día de hoy estoy con Lucas. y esto es el podcast de Luna. Y en este primer episodio vamos a explicar lo que va a constar este podcast. Y yo voy a contar mi experiencia y cómo es que Luna y Puentes me ayudaron a poder sobrellevar todos los problemas que se cruzaron en mi camino. Y cómo es que podemos ayudarlos a ustedes ahora también. Bueno, entonces vamos a empezar. Lucas, ¿de dónde eres? Yo soy del Perú, de una ciudad pequeña en la costa, en la región de Arequipa. Y vine aquí hace 2 años. Porque mi mamá me dio la oportunidad de venir. ¿Y qué te trajo aquí? Más que todo la falta de oportunidades en mi país, durante la universidad y después de la universidad. A mí me preocupaba mucho eso porque en mi país no veía muchas oportunidades. Veía gente con títulos trabajando en cualquier otra cosa, menos en su carrera. ¿Y cuáles fueron tus experiencias al venir a Estados Unidos? Al principio fue bastante complicado porque yo no hablaba inglés para nada. Y luego también por eso decidí ir a la escuela de nuevo, hacer 2 años de high school. Entonces ahí pude aprender el inglés y también quería informarme más sobre la universidad y cómo entrar a la universidad y cómo conseguir las becas y cómo funcionaba el sistema americano. Sí, la verdad es que aquí creo que es muy distinto a lo que tenemos en nuestros países. Y cuando vienes es un tanto difícil si pues eres primera generación de universidad y tus papás pues no te pueden ayudar. Y creo que te sientes solo en el tema educativo y pues en sí solo físicamente, que no hay nadie. Claro, pues, a mí sí me pasó que yo estaba muy perdido. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá que me hubiera gustado tener un hermano mayor que me enseñe todas estas cosas y que me pueda contar cómo es el camino, pero no tuve. Era como, todo era nuevo para mí. Y entonces yo en esa búsqueda de ir preguntando a todas las personas qué puedo hacer para entrar a la universidad, pude conocer a Puentes, que me ayudaron mucho en todo ese proceso y fue como tener un hermano mayor. Alguien que me pueda contar a dónde debo ir, a quién debo preguntar. Me ayudaron a conseguir los links para las becas, para aplicar. Me ayudaron con la información de la universidad y me contaron de primera mano toda la experiencia, porque eran personas que habían pasado por ese proceso, que incluso eran profesores en la misma universidad. Y sí, Puentes me ayudó básicamente a lograr eso, y yo creo que pude acceder a la universidad y aprender inglés y conocer a las personas correctas para poder lograr mi sueño. Sí, concuerdo contigo. Siento que Luna o Puentes, bueno, en sí la comunidad hispana, a veces no te das cuenta de qué tanto hay en este país. Y no es solo como un hermano mayor, pero es una familia. Es alguien que te puede ayudar y apoyar. Entonces, ¿qué te ayudó a ti a superar esas barreras? Yo creo que conocer historias de personas que sí lo hicieron, que es básicamente lo que tratamos de hacer ahora con este podcast. Porque uno cuando llega, lo único que te dicen son cosas malas. Te dicen que no se puede, que no hay oportunidades, que porque eres latino, porque no hablas español, no vas a poder hacer esto, o no vas a tener las mismas oportunidades que un americano. Pero Puentes y Luna y personas como tú me enseñaron que sí se puede, que tú lo lograste y ahora yo lo logré, y más personas lo lograron y lo hicieron y no se dejaron llevar por esos malos pensamientos y no se encadenaron por esa idea que muchas personas cargan. Sí. ¿Y qué aconsejarías a una persona que estuviera en tu posición pues al venir aquí a los inicios, ¿no? Yo creo que sería hablar con todas las personas que puedas, las personas correctas, y preguntar y tocar puertas y pedir números, y incluso ir a ese lugar a pesar de que te digan que no, preguntar. A pesar de que creas que no se puede, ir y buscar la información e intentarlo hasta lo último, hasta que ya no des más. Y tratar de acoplarte, ser parte, socializar, hablar con personas que tú no sabes, pero te pueden ayudar. Y pueden tener una historia que tú no conoces y no ves a primera vista, pero hay historias y gente que te pueden ayudar en el camino. Sí, y creo que este es el propósito de Puentes o Luna o el podcast que estamos haciendo, es colectar información e intentar ayudar a la comunidad hispana
para que sepan que no están solos, que hay mucha gente que ha pasado por esta situación y sí se puede. Sí se puede, ¿verdad, Lucas? Sí, y por eso estaría bueno que aprovechen esta información y que sigan escuchando nuestro podcast y que nos escriban en nuestras redes sociales, porque se pueden comunicar incluso con nosotros si quieren hablar con estudiantes o con las personas que nos ayudaron a nosotros, que son profesionales y saben mucho más sobre esto. Para cualquier tipo de información que necesiten o ayuda en el camino, pueden hablar con Puentes y pueden usar a Luna como un medio.